¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ya estamos aquí transmitiendo una vez más en vivo. Gracias a Dios, hoy es 31 de marzo, último día de marzo. Ya vamos a empezar. Ya acabamos el primer cuarto del año. Qué rápido se ha ido, ¿verdad? Sean todos bienvenidos. Estamos ya transmitiendo en vivo este estudio Moisés cara a cara con Dios. Hoy vamos a tener el episodio número eh, 23. Eh, Vamos a continuar con la tercera parte del Becerro de Oro porque hay todavía mucha información y muchas cosas que aprender, gracias a Dios, en su palabra. Les doy una bienvenida a todos los que están conectando en Facebook y en Instagram. Pónganme un dedito arriba si todo se ve y se escucha como debe de ser. Les recuerdo que Facebook ya elimina los videos, ¿verdad? Las transmisiones en vivo. Ya duran, me parece que solo 30 días, no estoy muy seguro, pero bueno, la idea es que ya los va a quitar. Les recuerdo que todos los en vivos que estamos haciendo, tanto en el Instagram como en el Facebook, se estrenan los días martes a las 8 de la noche en el canal de YouTube. Ahí sí se puede contemplar absolutamente todos los videos, todas las enseñanzas de estas series. Estamos prácticamente en la recta final de esta serie. Ya escucharemos más adelante la voz de Dios para ver con qué continuamos en los lunes por las noches. Faltan algunos temas, no es tan pronto, ¿verdad? Tenemos que terminar todavía lo del becerro de oro. Nos falta, por supuesto, un tema muy interesante que será la serpiente de bronce. Hablaremos pues de los 40 años del pueblo de Israel en el desierto y la tierra prometida, así como la muerte de Moisés. O sea, son pocos temas los que faltan, pero pues de acuerdo a la voluntad de Dios iremos extendiendo algunos subtemas, si es que el Señor así lo permite y nos guía, y si no, pues estamos ya a muy pocas semanas de terminar. Así que bueno, vamos a continuar, vamos a seguir adelante. El episodio pasado no me dio tiempo de comentarles justamente acerca del arrepentimiento de Dios. Hoy vamos a tener un poquito espero que sea breve, un poco de estudio teológico, ¿verdad? De qué es lo que significa si verdaderamente Dios se arrepiente o no, como lo dejamos para este episodio la semana pasada. Así que empezaremos con esa parte y después continuaremos, obviamente, con el estudio de los versículos subsecuentes del capítulo 32 de este libro del Éxodo. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos das vida, Señor, porque tú nos permites estar conectados, porque tú nos permites, Señor, llegar a esta hora de la noche a escuchar de tu palabra, escucharte a ti, Señor, hablando y mostrándonos las riquezas de la profundidad de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que me permites a mí compartir tu palabra, Señor. Yo te pido que quites todo estorbo de la vida de cada uno de nosotros, todo espíritu que sea contrario a tu Espíritu Santo, que quiera traer distracción, Señor, malos pensamientos, aburrimientos, Señor, o falta de entendimiento, te pedimos que, Señor, tú lo eches fuera de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que seas tú guiando este estudio, Espíritu Santo, como cada lunes, y que podamos aprender de estas profundidades que están en tu palabra y que podamos aplicarla a nuestra vida. Te damos gracias por este lunes una vez más, en el nombre de Jesús oramos, amén. Parece que sí, ya me pusieron deditos arriba. Aquí me sale de pronto como eh, como unas pausas en la transmisión del Instagram y del Facebook. Pero bueno, esperemos que el internet no se caiga como ya alguna vez nos pasó. Vamos entonces al capítulo 32 del libro del Éxodo. Eh, Vamos a tomar a partir del versículo 7 para entrar en contexto. Esto ya lo habíamos analizado y vamos justamente a analizar la parte teológica acerca del arrepentimiento. Disculpen ustedes. Dice el versículo 7: entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué tremendo, lo vuelvo a leer y digo, ¿cómo es posible? Vayan al episodio anterior para que sepan de lo que estamos hablando.
Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es un pueblo de dura cerviz, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra el pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, es decir, Jacob, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces aquí viene ya el estudio que vamos a empezar a analizar hoy. Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y de otro lado estaban escritas. Pues nos vamos a detener obviamente aquí en el versículo 14 para poder entender. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Primero quiero que entendamos una cosa. Dios cuando habla en el versículo 10 que dice que déjame que se encienda mi ira en ellos, no está diciendo el Señor que ya actuará en ese momento, ¿verdad? Eh, no es que le esté pidiendo permiso a Moisés cuando dice, déjame que se encienda mi ira en ellos, sino que Dios estaba pues teniendo obviamente un plan para castigar el pecado del pueblo de Israel. Como decíamos en el episodio anterior, pues no eran todos, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante, qué cosa tan tremenda. Y también de una vez les voy diciendo por si se me olvida, la violencia que empiezan a surgir con la raíz de estos versículos acerca de la muerte de muchos del pueblo de Israel, no es más que el reflejo de la importancia y de la gravedad de lo que es para Dios el pecado, para que lo vayamos dimensionando. Y siempre le he dicho, somos afortunados de vivir en esta dispensación de la gracia y pues afortunadamente, pero al mismo tiempo desafortunadamente, como vivimos bajo la gracia, no tenemos la dimensión es decir, no dimensionamos la gravedad del pecado y la importancia que tiene delante del Señor, pues el que no pequemos y la tragedia que es que lo hagamos, tan es así que termina con la vida de muchas personas. Y lo dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en la carta de los Romanos, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Y no sé por qué a veces también podemos llegar a pensar que la muerte es como uno de los peores castigos aquí en la tierra, pero no está hablando de esa muerte, sino de la muerte eterna. Como que esa no la vemos tan importante, pero esa en realidad es a lo que se refiere y la más importante y de la cual nos rescató. Pero bueno, discúlpenme, volviendo al tema. En el versículo 14 dice que Dios se arrepiente de su ira. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios contestó una oración que hizo Moisés, ¿verdad? Que empezó a interceder por la nación de Israel, porque pues el plan de Dios era destruir esta nación evidentemente de una forma justa para quienes habían pecado. Todo lo que Moisés tenía que hacer pues era ejercer esta intercesión como nosotros sabemos en la vida, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, es súper importante interceder por los demás. De hecho, el apóstol Pablo nos enseña en alguna de sus cartas, que ahorita pues la verdad es que no me acuerdo cuál es, que dice que nosotros en realidad podemos pedir perdón por los pecados de las personas que nos rodean, es decir, por a lo mejor por los pecados que pudo haber cometido nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros familiares, algunos amigos, pero el apóstol Pablo habla también de algunos pecados que dice, y yo les aconsejo que por estos no pidan, ¿verdad? Porque no, estos no se trata solamente de interceder y pedir perdón por ellos, sino que estos ya son pecados tan graves que el que los comete pues tiene que arrepentirse de una forma genuina, pero tiene que ser sí de una forma personal el pedir perdón.
al Señor. Entonces, pues nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo la intercesión tiene mucho poder cuando nosotros oramos, intercedemos por las personas, por nuestros familiares, por las personas que amamos, por aquellos que nos han solicitado incluso oración, que Dios, a Dios no se le escapa, ¿verdad? Cuando dicen, ay, oren por mí, oren por esto, y tú sí, sí voy a orar y nomás nunca hiciste absolutamente nada. Estoy seguro que esas obras también saldrán delante del tribunal de Cristo cuando nos diga, híjole, pues es que te pidieron que oraras y tú dijiste que sí y naranjas, ¿verdad? No lo hiciste. Entonces, es bien importante que cuando nosotros tomemos el compromiso de orar por alguien más, en serio lo hagamos y no de una forma mecánica, así de Dios te pido por la vida de tal persona para que en este proyecto le vaya bien, ¿no? Sino tenemos que ser verdaderamente intencionales y pedir y clamar al Señor interceder por esa persona, porque donde dos o más se pongan de acuerdo en el nombre de Jesús, pues según la voluntad del Señor, si es su voluntad, todo nos será hecho, ¿verdad? Entonces dice que aquí la palabra de Dios que Moisés tenía que ejercer pues esta intercesión. Finalmente Moisés, como lo podemos ver, amaba al pueblo de Dios, ¿verdad? Y cuando Dios dice, deja que se encienda mi ira contra ellos y van a ver lo que les va a pasar por andar de herejes y de idólatras, pues Moisés piensa inmediatamente en todos aquellos en los que habrán de caer en las manos de este Dios vivo y la paga pues será obviamente la muerte, pero Moisés ama tanto al pueblo que intercede por ellos. Les dice, no, pues ¿cómo crees? Como lo vimos en el episodio anterior, que no se encienda tu ira en contra de ellos, porque además de que tu nombre será mal visto, pues tú prometiste, ¿verdad? Que sacara, que tú prometiste a Abraham, a Isaac y a Israel, a Jacob, que su descendencia sería como las estrellas, y ya hablamos en el episodio anterior de que aunque el Señor hubiera encendido su ira en ese momento y los hubiera consumido, como lo dice el versículo 10, pues había gente justa, ¿verdad? Y la cual seguía siendo descendencia de Abraham, de Isaac y de Israel. Entonces la promesa de Dios aún así iba a cumplirse. Pero bueno, dice entonces Jehová que se arrepiente. La Reina Valera pues nos muestra justamente esto, ¿verdad? O sea, Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Otras versiones como la nueva versión internacional, que tomo solamente de referencia, pero que no recomiendo para estudio, dice que el Señor se calmó y desistió. Entonces, también dice la NTV Nueva Traducción Viviente que esta es una buena versión para estudiar. Dice, entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Y la Biblia de Dios habla hoy que pues con las medidas o la justa medida de estudio para esta Biblia, que es una Biblia pues más bien católica, dice el Señor renunció a la idea que había expresado de hacer daño a su pueblo. Y la Septuaginta, que es una Biblia bastante confiable y que les sugiero que tengan, puesto que hasta la Septuaginta fue citada por Jesús, dice el Señor fue movido a compasión para salvar a su pueblo. Y esta palabra es muy adecuada porque incluso en el diccionario Strong, en la concordancia exhaustiva, la palabra hebrea para arrepentimiento en Éxodo 32, versículo 14 es Nakham, con K y con J. Nakham, esa es la palabra. Y dentro de la amplitud de significados que tiene, pues obviamente existe el significado como atenuar, compadecer, compasión, consolador, consolar, consuelo, misericordia y satisfacción, entre algunos otros. Pero este significado de la palabra nakham, que es arrepentirse, tiene como derivadas justamente esta palabra que es en más énfasis la de compasión, la de ser misericordiosos, ¿verdad? Entonces la Septuaginta es lo que dice en este versículo, el Señor fue movido a compasión para salvar a su pueblo. Y aquí pues pareciera algo contradictorio porque al final de cuentas sí está cambiando de padecer, lo que sería, parecer, perdón, lo que sería un sinónimo del arrepentimiento, sí está cambiando de idea, sí renuncia a esa idea, como dice la de Dios habla hoy, sí cambia de parecer en cuanto al terrible desastre, como dice NTV, y que calma y desiste de la intención de hacerlo, como dice la nueva versión internacional,
Y el calmarse o desistir es no llevar a cabo, es decir, cambiar su determinación, lo cual todo eso sigue siendo un sinónimo de arrepentimiento. Ahora, hay una aparente contradicción porque en el libro de Números, si me pueden acompañar, en el capítulo 23, en el versículo 19, dice algo súper interesante y que muchos pues no sabemos de memoria, y es algo que incluso quiero resaltar aquí en mi Biblia. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Esto es una característica fundamental de parte de Dios. Dios no es hombre para que mienta. Él no puede mentir. Él no puede mentir. Dios nunca puede mentir. Dice, no es hijo tampoco de hombre como cada uno de nosotros para que se arrepienta. Lo que Él dice, no lo hará. Lo que Él ha hablado, no lo ejecutará. Y pareciera entonces una contradicción justamente con Éxodo 32:14, porque habla de que él se arrepiente, de como que cambia de la determinación de lo que había dicho que haría, pero aparentemente es una contradicción. Y aquí es donde vamos a tener un estudio un poquito despacito para que podamos comprenderlo. Algunos dicen que es, repito, un pasaje contradictorio, ¿verdad? Sin embargo, podemos entender que hay pasajes en los que Moisés habla o escribe estos versículos en algo que en teología se llama lenguaje antropomórfico. Lo repito, lenguaje antropomórfico o, en un castellano más decente, centrado en el hombre. Se describen las acciones de Dios como nosotros o como Moisés las percibe y las pone en un lenguaje en lo que nosotros podemos entender. La oración de Moisés, quiero decir, lo que él hablaba, la intercesión que hizo delante de Dios, no cambió a Dios, pero cambia la posición del pueblo delante de los ojos de Dios. Quiero que escuches perfectamente esto. No cambia a Dios. Ya lo hemos hablado en otras series, en otros mensajes, etcétera, que nuestra oración no cambia los planes de Dios, sino que hace que nosotros podamos cambiar nuestra situación, nuestro estado espiritual, etcétera, etcétera, delante de la situación que Dios ha determinado que se llevará a cabo. La oración de Moisés no es que haya cambiado de parecer a Dios, pero cambia la posición que tenía el pueblo de Israel en ese momento delante de Dios. Y hay más ejemplos delante del, quiero decir, en la escritura, donde nos pueden dar más luz acerca de este cambio de parecer o este aparente arrepentimiento que, como ya vimos, es más bien que el Señor ha tenido misericordia para el pueblo de Israel. Ezequiel 33 es un ejemplo también claro de esto. Ezequiel 33 en el versículo 13 muestra lo siguiente, dice, cuando yo dijera al justo, evidentemente Dios hablando, de cierto vivirás, y él confiando en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, perdón, e hiciere según el derecho y la justicia, y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Esto es una gran luz de lo que nos enseña Éxodo 32 en el versículo 14. Dios habla en general y a lo largo y ancho de toda la palabra de Dios de que Él ejecutará sus juicios, pero pueden ser detenidos a causa del arrepentimiento, la oración y la intercesión para evitar, repito, que el juicio se lleve a cabo. ¿Qué sucede?
Dios es un Dios misericordioso y cuando dice a Moisés que lo deje que se encienda su ira porque el pueblo ha pecado, ha determinado lo que ha determinado desde la caída del hombre y la entrada del pecado al mundo, que haya una paga del pecado, que sea la paga del pecado sea la muerte, la paga del pecado sea conforme a la ley que el Señor ha escrito. Sin embargo, cuando Él habla que ejecutará un juicio, hay una forma de evitar que ese juicio no se lleve a cabo. Y esto no es un cambio de mentalidad ni es un arrepentimiento en el estricto sentido de la palabra o coloquial que nosotros conocemos, sino que a través del verdadero arrepentimiento, a través de la oración, la ejecución del juicio se puede evitar, como lo acabamos de leer en Ezequiel 33, 13, 16. Entonces, Dios no ejecuta el versículo 10 del capítulo 32 de Éxodo porque Dios está dando la oportunidad de arrepentirse el pueblo y entonces evitar que el juicio caiga y verdaderamente sean consumidos. Viene más adelante, como si nos da tiempo lo estaremos viendo, cómo se ejecuta este juicio y a manos de quién, que es algo eh, súper rudo y súper interesante al mismo tiempo, pero aquí nosotros entonces podemos comprender cómo no se está contradiciendo en Números 23 y 19 de que Dios no es hombre para que mienta, no va a mentir, te está diciendo que si vas a pecar, él habrá de ejecutar su juicio con una consecuencia, en este caso la paga del pecado es la muerte. No es hijo de hombre para que se arrepienta. Si él dijo que lo haría y nosotros no nos arrepentimos de nuestros malos caminos, entonces sí lo va a hacer. Él dijo y no lo hará. Ahora, habrá justicia en que lo diga y tú a través del arrepentimiento y la oración pidas perdón al Señor y aún así ejecute el juicio de la muerte, sería completamente injusto. Él lo ha hablado, lo ejecutará. Claro que lo va a ejecutar, pero si existe un genuino arrepentimiento, si estamos intercediendo en oración, si hay verdaderamente esta solicitud del perdón, entonces el Señor no lo ejecuta, porque si tú haces estas cosas de manera correcta delante del Señor, sería Él injusto si aún así lo hiciera y lo ejecutara. Espero no estarles haciendo bolas. Y quiero leer una vez más el capítulo 33 de Ezequiel en el versículo 14, como dice, y cuando yo dijera al impío, aquí hagan de cuenta, cuando yo le dijera al pueblo de Israel, de cierto morirás, mi ira se va a encender sobre ti como se lo hizo saber a Moisés. Si él, el pueblo de Israel, se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, es decir, pórtense de acuerdo a mis mandamientos y pórtense bien, arrepiéntanse. Si el impío restituye la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no pecando más, no haciendo iniquidad, no haciendo becerros de oro, arrepintiéndose de su mal comportamiento delante de mí, vivirá ciertamente y no morirá. No es que Dios, vuelvo y repito, se haya arrepentido porque Él no es hijo de hombre para arrepentirse, sino lo que dijo que ejecutaría no se ejecutará si es que hay verdadero arrepentimiento y hay perdón de pecado. ¿Qué hizo Moisés? Interceder. Y como les decía hace un momento, hay pecados por los cuales nosotros podemos pedir de otras personas, de Señor, pues perdónalo, Señor, lávalo con tu sangre, se puede hacer, ¿verdad? No es que, ay, pues alguien que ore por mí porque yo ni me voy a arrepentir y que alguien pida perdón por mis pecados. Sabemos que en el estricto sentido espiritual así no funciona. Y todas las personas que piensen en esta libertad que tenemos en el Señor para convertirla en libertinaje, lo más seguro es que no sean salvos. Tómala. Hashtag. Tss. Dice versículo 16, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Es en este momento cuando Dios detiene la ejecución de su determinación, porque es un Dios de misericordia, es un Dios que habla que la paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué dice la Escritura? El que confiesa sus pecados y se aparta,
hallará misericordia, pero el que los encubre jamás prosperará. ¿Verdad? Entonces aquí no es que el Señor le haya dicho a Moisés, no, ahora deja que se encienda mira sobre ellos y ahorita sí los voy a consumir a todos. Señor, yo te pido por tu pueblo. Señor, te pido porque guardemos la integridad de tu nombre. Señor, ellos han pecado, pues déjame bajar y ver qué hacemos. Y Moisés se pone súper denso, les da de beber su propio pecado, lo vamos a ver en unos minutos. Y entonces no es que Dios haya dicho, bueno, ya me arrepentí. Sí tienes razón, Moisés, me arrepiento. Porque además, déjenme decirles algo que es súper claro. Si existiera como tal el arrepentimiento en el Señor, entonces estaríamos diciendo que el Señor ha hecho cosas equivocadas, ¿verdad? Como cuando dice la palabra de Dios. No encuentro ahorita el versículo, pero cuando, cuando el Señor determina acabar con la humanidad, ¿verdad? Y que salva con, lo salva, salva a Noé y a su parentela, ¿verdad? Dice él que se había arrepentido de lo que el hombre era. Y esto no era de que, ay, entonces estoy arrepentido, lo hice mal, me salió mal. Si Dios tuviera que arrepentirse en el sentido coloquial de la palabra y no en el significado teológico que estamos viendo, entonces tendríamos que categorizar que Dios sabe hacer cosas mal, o más bien que Dios puede hacer cosas mal. Dios puede hacer errores, puede tener errores, y no se trata de esto. Vuelvo a lo mismo. Esto que él declara en el versículo 10 habrá de llevarse a cabo y se lleva a cabo, lo vamos a ver más adelante, por aquellos que se les da la oportunidad de arrepentirse, se les da la oportunidad de orar a Dios y no la toman. Entonces ahí su juicio se ejecuta. Pero como Moisés empieza a interceder por el pueblo, pide perdón por el pueblo, el Señor no cambia de parecer, el Señor respeta lo que Él es y no ejecuta, porque como nos enseña en Ezequiel, hubo arrepentimiento genuino. Quiero leer una parte, un breve párrafo que escribió Charles Spurgeon, al que se le conoce como el príncipe de los predicadores, para que lo podamos tener un poquito más claro. Dice así, supongo que no necesito decir que este versículo habla a la manera de los hombres. No sé de qué otra manera podemos hablar. Hablar de Dios a la manera de Dios está reservado para Dios mismo. Recuerden todos ustedes, familia, Deuteronomio 29:29. Y los hombres mortales no podrían comprender tal habla. En este sentido, el Señor habla a menudo no según el hecho literal, sino según la apariencia de las cosas para nosotros, para que podamos entender en la medida de lo humano y poder comprender lo divino. Dios no destruye a Israel y sabía que no lo destruiría porque puso deliberadamente una situación en la que Moisés podía interceder y orar y tener esta decisión tan crucial. Para que Moisés, pues, como líder, como ejemplo para todos, incluyendo a nosotros mismos, en este lunes 31 de marzo del 2025, desarrollar una fe y un conocimiento y un corazón, un amor y una compasión como la que tuvo Jesucristo, intercediendo en la cruz de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios sabía que tenía que castigar el pecado, el crimen que hicieron a su hijo. Dios sabía que todo este pecado tenía una paga contundente. Si no había un arrepentimiento, entonces se ejecutaría. Y el Señor en su misericordia, y aquí les voy a dejar una pregunta súper importante, y para que lo piensen, ¿eh? Esto sí es como de debate. Cuando Jesús ora al Padre y les dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, Dios entonces perdonó a todos aquellos que le recriminaron, le escupieron, lo ofendieron, lo rechazaron, lo hirieron y lo asesinaron. Ahí se las dejo. ¿Estarán ellos en el cielo?
porque quien intercede por ellos delante de Dios es Jesucristo, hombre. Eso ahí se los dejo porque no es tema de ahorita. Entonces, vemos una vez más adelante en el Antiguo Testamento, en los profetas, en el profeta Miqueas, que es ya casi llegando al Nuevo Testamento, en el capítulo 6, perdón, en el capítulo 3, en el versículo 6, dice lo siguiente, perdón, no es Miqueas, es Malaquías. Aquí se me cruzaron las L's y las, entonces sí, sí ya es casi llegando evidentemente al Nuevo Testamento. Malaquías 3, 6, aquí. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué dice el Señor? Él no cambia. Él no cambia. No es que Moisés haya intercedido y haya hecho cambiar de parecer al Señor. Nos da una vez más un versículo contundente de por qué no podemos creer que el arrepentimiento en el significado coloquial de la palabra radica como un atributo del Señor. Naranjas dulces, como dice mi esposa. Santiago 1:17 en el Nuevo Testamento. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y aquí viene la razón fundamental, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El significado, una vez más, de Números 23:19, de que declara Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, está una vez más establecido en Santiago 17 en su segunda parte. En el cual en Dios no hay mudanza, es decir, no cambia, ni sombra de variación, no varía sus determinaciones, no varía sus planes, no está actuando el Señor conforme ve la situación. El Señor tiene una preordinación de las cosas, ha ordenado todo de tal manera que su voluntad se lleve a cabo. Con esto, y una vez más, como en otras ocasiones te he dicho, no creas que el orar a gritos, el ayunar semanas, el matarte de hambre, el llorar intensamente, y lo digo con todo respeto porque hay dolores verdaderamente profundos, el clamar y clamar y clamar y clamar y clamar y casi revolcarnos como tlaconete con sal, va a cambiar la determinación de Dios. No va a suceder así. El objetivo de la oración no es cambiar la mente ni las determinaciones de Dios, ni, ¿cómo se diría en una palabra muy, muy del derecho? Ni, no puede, bueno, pues no sé, pero no puede interferir con su soberanía. La oración no tiene ese objetivo, aprendámoslo de una vez por todas. Dios no cambia, Dios es inmutable, Dios es inamovible. No puede cambiar de opinión porque entonces estamos diciendo que Dios se equivocó al determinar algo. No va a suceder así, ¿verdad? Lo vimos también, por ejemplo, en las promesas. Eh, en Génesis 6:6, ¿verdad? No en las promesas, sino en el versículo, ya lo recordé, donde dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón, pero también no podemos pensar que entonces Dios estaba diciendo que haber hecho al hombre fue un error. Esa palabra arrepintió fue una vez más el de compadecerse. Si se hubiera arrepentido, miren, es que de verdad, si se hubiera arrepentido de haber hecho el hombre, si hubiera pensado que el hombre era un error, no habría salvado a Noé ni a su parentela, ni se había vuelto a repoblar la tierra. Sería una verdadera contradicción. Esta palabra que se traduce en la Reina Valera, en el original hebreo, que ya dijimos que es Nakham, justamente tiene un pensamiento más de misericordia, de poder. Imagínense, se arrepiente o le duele el corazón al Señor no por haber hecho al hombre, sino la posición que el hombre tenía delante de Dios. Y entonces se compadece, pero sí dice, a ver, señores, no es que ya estuvo.
no hubo arrepentimiento en ustedes, ustedes no creyeron a mi profeta Noé, les está diciendo, no se quisieron arrepentir, entonces una vez más ejecuta. No porque él lo haya hecho mal, sino porque la humanidad es la que está mal delante de Dios. Moisés en el capítulo 32 del libro del Éxodo le hace ver a Dios que sí, es un pueblo pecador. Él mismo le dice, me he dado cuenta que es un pueblo duro de cerviz, ¿verdad? Ahora deja que se encienda mi ira en contra de ellos y deja que los consuma. Pero vuelvo a lo mismo, había justos ahí, no iba a arrasar con todos, sino aquellos que no se arrepintieran, entonces tendrían la justa paga. No se estaba arrepintiendo de lo que hizo, sino estaba transformando Moisés a través de su oración que la situación del pueblo de Israel delante de Dios. Lo mismo con Noé pasó en Génesis 6:6. Se pone en un contexto a la humanidad que estaba completamente en contra del Señor y entonces se ejecuta su juicio. Pero aquel que decide quererle, aquel que se arrepienta, aquel que decide estar bien delante de Dios, no haya en él esa consumación de la ira del Señor. Espero una vez más que de verdad me esté explicando. Entonces, Dios pone situaciones en las que va a tratar con nosotros en respuestas también a nuestras oraciones. No tiene esto nada que ver con su carácter ni con que Dios se deje llevar por sus emociones. O sea, es como si dijéramos, y lo voy a poner en lenguaje mexicanés, así mexicanés, Dios se super enchiló y se super calentó porque vieron que los vagos del pueblo de Israel tenían ídolos y estaban ahí que con la Virgencita y estaban ahí que con la Guadalupana y estaban ahí que con el indio Juan Diego y estaban ahí con todos estos ídolos que Dios abomina, como lo vimos en el capítulo 20 del libro del Éxodo, ¿verdad? Entonces en Chile dicen, no, ya me tienen cansado, ya me tienen harto puras quejas con estos cuates y todos me los voy a echar al plato. ¿A poco los que nos escuchan en el extranjero habían oído un mexicanés real? Bueno, pues así es. Dios no se deja llevar por esas emociones. Si Dios se dejara llevar por emociones, pues obviamente ya lo hubiéramos cansado desde cuándo. Entonces a lo mejor sí no existiría la humanidad. No es como Génesis 6:6 donde dice, no, pues es que estos cuatro no me arrepiento de haberlos hecho. Lo que me duele, lo que me llena a mí obviamente de compasión y de lección que les tengo que dar, pues es raerlos por la situación que tienen ellos delante de mí. ¿Me explico? Y bueno, son declaraciones que tiene la palabra de Dios y que nos ayudan a comprender por qué Números no está equivocado en decir que el Señor no se arrepiente, ¿verdad? Repito por no sé cuántas veces, porque si no estaríamos diciendo que Dios cometió un error y, ay, me equivoqué, sí, cambiamos la situación. No. Bueno, esta es la parte teológica. Y si se fue un poco confuso, regrésale al video y estúdialo. Hay muchas más evidencias, ¿verdad?, en la palabra del Señor que nos muestra que Él no cambia, que es inmutable. Pero seguimos adelante. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Dios lo hizo, no lo hizo Moisés, para que luego no están diciendo, ay, es que pues fue el Moisés el que las talló, ¿verdad? Y ojo aquí a un elemento fundamental. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Miren, ahí estaba Josué al pie del monte. Él no estaba con toda la bola de herejes y con toda la bola de idólatras. Él había acompañado hasta donde Dios le había permitido a Josué, a Moisés para que se encontrara con él. Llega Moisés, va descendiendo y le dice, escucho un clamor. Ahora acordemos que la palabra clamar en el original, tanto hebreo como griego, significa gritar o hablar o alzar la voz, una fuerte voz. Dice, oyó Josué el clamor, los gritos del pueblo, redundante, del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea ahí en el campamento. Imagínense la locura de estar adorando al triste torito este
que parecía una batalla, que Josué, siendo un guerrero, capitán de los ejércitos de Israel, como lo vimos en la batalla frente a Amalek, confundir esos alaridos y esos clamores con un grito de guerra cuando estos estaban en la plena pachanga. Y él respondió, Moisés, no es voz alaridos de fuertes, ni voz alaridos de débiles, perdón. Voz de cantar oigo yo. Bueno, pues así de feo cantaban. Sus cantos seguramente eran así desquiciados, esquizofrénicos, eh, pues sí, completamente demonizados. Vean qué cosa tan terrible. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, en un enojo santo, pero en una indignación total. Ve al becerro, cómo están todos adorándole, alabándole. Y yo quiero que te pongas a pensar, no es que Moisés, en el sentido coloquial de que conocemos la palabra, se haya arrepentido, porque sí, nosotros sí podemos tener ese arrepentimiento si somos hijos de hombre, si cambiamos y somos revolubles, porque también Santiago dice, somos de doble ánimo y estamos para allá y que para acá y como Villamelón ahí donde más nos conviene. Pero Moisés yo creo que sí no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Cuando Dios le dice que debe de bajar porque ha visto que el pueblo es duro de cerviz y que ya hicieron dioses, se ha corrompido, dice el versículo 7. Yo creo que Moisés no se imaginaba lo que estaba sucediendo. Ahora imagínense estos rituales satánicos y estos carnavales, como ya hablamos en otros episodios, en la modernidad, cómo están llenos de tanta promiscuidad y de tantos símbolos, y ya ni siquiera ocultos, ya así lo más visibles posibles para cautivar a las personas, para descubrir que Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo y que está encegueciendo y está aturdiendo a toda la juventud y a los hombres y a las mujeres, llevándolos cada vez más a la promiscuidad y a las cosas más detestables que ni siquiera me quiero imaginar porque no necesito imágenes de eso en mi mente, ni quiero contaminar mi espíritu. Pero Moisés debió haber visto esto en vivo, ¿verdad? Así imagínense ver en vivo Sodoma, Gomorra, los comportamientos que tenían tan detestables y tan enfermos y asquerosos, ¿verdad? Y dice el versículo 20, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo al polvo. Esto debió haber tomado tiempo. Claro que debía haber calderas y fuegos incandescentes, porque pues también para eso los necesitaba el buen Aarón, ¿verdad? Híjole, ¿para qué digo? Aarón que hizo el becerro. Y dice, lo redujo al polvo, lo esparció sobre las aguas y vean la furia de Moisés. Y lo dio a beber a los hijos de Israel. Ahora se lo tragan. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? O sea, ¿qué te pusieron una pistola o amenazaron a tu familia? Los tenían secuestrados ahí, el cártel Jalisco. Ay, a ver si no me funan ahí por estar mencionando cárteles y todo eso de las drogas. Pero la cosa más violenta, pues, ¿qué te hicieron, man? O sea, para que hicieras tan gran pecado. Y respondieron, no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Débil. Hijo, qué coraje, débil. Yo no estoy diciendo que es algo sencillo, porque hasta en nuestros días, pues sí, he de decirlo, la iglesia no es lo más poderoso que puede haber porque nos intimida el mundo, porque nos da vergüenza decir que somos cristianos, porque nos da vergüenza hablarle a la gente del Señor, porque, ay, no quiero que se burlen de mí, porque, ay, no quiero que me digan el aleluyo, porque no quiero que, me abran, ¿verdad? Porque como mis cuates son todos unos mundanotes y yo les digo que no, porque yo no practico esas cosas, soy cristiano, me voy a quedar sin amigos ni nada, de verdad. Qué generación tan débil, pero no crean que es la única, o sea, o guardado sus justas dimensiones, sí me imagino una vez más a este pueblo idólatra, enajenado, cautivado por espíritus de fascinación y por tener un nuevo Dios y en cosas completamente hilarantes que sí debieron haber.
llegado palabras encendidas por el infierno a amenazar prácticamente a Aarón para que lo hiciera, pero no se enoje mi señor, pues tú ya sabes cómo son los del pueblo de Israel, son bien quejumbrosos, son bien violentos, se ponen re locos Moisés, entonces pues qué, pues ni modo que les dijera que no, pues qué débil, porque me dijeron, haznos dioses que hayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Contradicción de todo el ateísmo, de la idolatría, de las religiones creadas por el hombre que solamente ofenden a Dios. ¿Cómo están entonces pensando que fue el borrego? También los borregos. Y el becerro de oro el que los sacó de Egipto, cuando aquí en este momento están hablando de que ese hombre, a través de Dios, por supuesto, fue el varón que los sacó de la tierra de Egipto. O sea, no caben en su idolatría ni en su pecado, ni siquiera para pensar bien las cosas. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, Moisés. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. ¡Pum! Así nacen los becerros, muy, por si no sabías, ¿verdad? Yo eché el oro al fuego y ¡pum! Salió el becerro. A ver, señores, él lo tuvo que trabajar, lo tuvo que enfriar, lo tuvo que pulir, le tuvo que dar forma. Esto no fue de un momento a otro. No es que eches oro al fuego y entonces salga un becerro. Es un trabajo arduo de mucho tiempo. Entonces aquí nos ponemos a pensar, o al menos yo, cómo Aarón tuvo todo este tiempo para poder arrepentirse, tomar valor en el nombre del Señor y decirles, no puedo seguir adelante con todo esto, no. Lo estaba hace y hace sin meditar, sin arrepentirse, pues cómo no iba a arder la ira del Señor. Que Aarón también siendo instrumento de parte de Dios era la boca de Moisés de todo lo que Dios había hablado en Egipto. Imagínense, era el segundo a bordo. ¿Verdad? ¿Cómo no se iba a encender la ira de Dios? Y claro que no se arrepintió de no consumirlo, volvemos al tema teológico, sino que evidentemente en el momento que se arrepintiera, Dios no iba a ejecutar su ira en contra de ellos, ¿verdad? Y en contra de él. Pero bueno, obviamente vamos a estar analizando cómo, por qué pues, salvó el pellejo Aarón. Dice, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y lo dieron, lo eché al fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Qué rudo, ni te lo tengo que explicar. Porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Esta pregunta no era así de que, a ver, ¿quién está conmigo y con Dios? Obviamente lleva un trasfondo de, señores, a ver, Jehová de los ejércitos nos sacó, se ha mostrado poderoso con ustedes, les dio de comer, les dio de beber, los cruzó el mar, había una columna de fuego, había una columna de nube, partió la roca, bla, 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 bla. Lo escucharon hablar, ustedes mismos temieron, se ven los relámpagos, subía su presencia, traía los mandamientos. Debió haber sido todo un contexto, ¿verdad? De, a ver, señores, ¿quién está con Dios? Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, aquí viene el complemento. Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver la puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Literal. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Es decir, como 3,000 hombres. Recordemos que solo se contaban los varones, pero todavía faltaban las mujeres que no se arrepintieron y los jóvenes hijos que tampoco se arrepintieron. Estos 3,000 hombres fueron pasados por espada. Dios cumplió y se encendió su ira sobre ellos. Mandó a todos los que estaban de parte de Dios terminar con la vida de ellos, puesto que la paga del pecado era la muerte. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová. Una vez más dicen, a ver, hoy se consagran una vez más al Señor. Ustedes determinaron estar del lado de Dios. Por supuesto que ahí estaba Aarón. Esto implicaba un genuino arrepentimiento que, no, yo del lado de Dios.
para que no me pase nada, ¿verdad? Yo del lado de Dios, Dios Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Tuvo que haber un genuino arrepentimiento para que el versículo 10 de Éxodo 32 no se hiciera o se ejecutara como algo real en la vida de cada uno de ellos por la ira del Señor. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, subió, los volvió a dejar. Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora a mí del libro que tú has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro, a este le cumpliré el versículo 10. No me estoy arrepintiendo en el sentido coloquial de la palabra. Ve ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Así es. Dios no es hombre para que mienta, lo iba a hacer. No se arrepintieron, Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo iba a ejecutar. Lo dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Ahí está. Uf, nos dio tiempo de acabar con el becerro de oro. Gracias a Dios. Espero que haya sido de bendición este estudio para ustedes, que podamos comprender cómo esta aparente contradicción, una vez más, la misma Biblia se interpreta a sí misma, nos da la respuesta de que Dios no se arrepiente. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta ni para que mienta. Dios no cambia, Dios es inmutable e inamovible. Lo cual nos debe de llenar de gozo, porque si dijo no lo hará, si Él lo dijo no lo ejecutará, todos tenemos promesas también hermosas de parte de Dios, así que paciencia. Evidentemente no todos tienen, o no todos a veces tenemos el discernimiento ni la paciencia, pero espero que haya sido una gran enseñanza para todos ustedes, que Dios les bendiga. Vamos a dar gracias rápidamente, ya van a ser las 9. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos por tu guía. Gracias, Señor, porque en cada versículo tú nos muestras que eres un Dios santo, que eres un Dios perfecto, que tu palabra, Señor, es inerrante, que tu palabra es infalible, Señor. Entendemos, Padre, que no hay nadie por encima de ti y tampoco nada por encima de tu palabra, que la percepción que podemos tener solo por un texto tiene que ser vinculada a toda la escritura, Señor. Un versículo a un capítulo a un libro a un testamento y ambos testamentos, Señor, vincularlos a tu voluntad y a tu propósito. Te damos tantas gracias por este lunes. Permite que sigamos adelante en esta recta final de esta serie, Señor. Te damos tantas gracias porque tú has sido bueno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues que Dios les bendiga, familia. Si estuvo algo confuso, recuerden que pueden en cualquier momento ir al podcast, regresar a los videos. Ahí están mañana se estrena a las 8 de la noche en el canal de YouTube. Denle like, compártanlo, por favor. Saquen notas, pues para que podamos estudiar todos juntos, etcétera, etcétera. Que Dios les bendiga, que tengan bonita noche y si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana. Bye, bye.